Hay un pasaje misterioso en la Biblia que ha desconcertado a los estudiosos y ha infundido temor en los corazones de los creyentes durante siglos. Habla de 4 ángeles caídos, seres gloriosos de luz en otro tiempo, que ahora están encadenados bajo el gran río Eufrates, esperando la hora de su liberación. ¿Pero quiénes son estos ángeles? ¿Por qué fueron encarcelados en un lugar tan específico y ominoso? ¿Y qué evento aterrador se desarrollará cuando finalmente sean liberados? Esto no es solo una historia de rebelión. Es un capítulo oculto del juicio divino, enterrado profundamente en las Escrituras y largamente evitado en los sermones. Estos 4 ángeles no fueron simplemente expulsados. Fueron restringidos por Dios mismo por una razón que aún hoy sacude los cimientos de la profecía. Comenta 777 si estás listo para desbloquear una de las historias más prohibidas jamás contadas en la Biblia. Muchos conocen la caída de Lucifer, pero pocos han oído la escalofriante verdad sobre los 4 que fueron aún más lejos. Su historia comienza antes del tiempo tal como lo conocemos, en un reino donde los seres celestiales caminaban en perfecta obediencia hasta que el orgullo y la rebeldía corrompieron su propósito. ¿Podría ser que sus cadenas ahora se estén aflojando? ¿Podríamos estar más cerca de su liberación de lo que pensamos? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará lo que pensabas que sabías sobre los ángeles, sino que también podría revelar dónde nos encontramos hoy en la línea de tiempo de Dios. La historia prohibida de los 4 ángeles caídos encadenados bajo el río Eufrates. Mucho antes de que se sentaran los cimientos del mundo, antes de que una sola estrella brillara en el cielo o un solo aliento de hombre llenara la tierra, Dios creó a los ángeles, seres celestiales de luz, inteligencia y poder. Estos espíritus divinos no nacieron de carne, sino que fueron formados por la palabra de Dios para servirle, alabarle y obedecerle. Como nos dice el libro de Job, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, Job 38:7, los ángeles se regocijaban por la belleza y la armonía de la creación de Dios. Algunos ángeles recibieron roles únicos, mensajeros como Gabriel, protectores como Miguel y guerreros celestiales que luchaban contra fuerzas espirituales bajo el mandato de Dios. Entre estos seres gloriosos había unos pocos selectos que irradiaban un brillo excepcional, sabiduría incomparable y un poder asombroso. Estos eran los arcángeles, los de más alto rango entre los ejércitos celestiales. Se les confiaba el liderazgo sobre legiones angelicales y misiones divinas. Pero incluso en los reinos más puros, la corrupción encontró una puerta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo creado en perfección podría caer tan lejos de la gracia? A pesar de su origen divino, no todos los ángeles permanecieron leales a su Creador. Algunos comenzaron a desear una gloria que no les correspondía. Permitieron que el orgullo se arraigara, la ambición creciera y los celos encendieran la rebelión. Estos son los ángeles caídos, seres que una vez caminaron en la luz celestial pero eligieron el camino de la desobediencia. Su decisión no fue un momento de debilidad, sino una rebelión deliberada contra el Altísimo. La Biblia alude a estos rebeldes, pero hay 4 en particular cuyos nombres resuenan a lo largo del tiempo, despertando tanto asombro como temor. Estos 4 no solo son los más infames, sino también los más peligrosos. Son Lucifer, antes estrella de la mañana, ahora el adversario, Seamisa, líder de los vigilantes que descendieron a la tierra, a Asil, a quien se culpa de corromper a la humanidad con conocimiento prohibido, y Belzebub, a menudo identificado como el príncipe de los demonios. Cada nombre guarda una historia, un secreto, una advertencia. ¿Qué les pasó? ¿Y por qué se dice que están encadenados bajo el río Eufrates, esperando su hora designada? Esta historia no es solo una mitología antigua. Es una advertencia grabada en el tejido de las Escrituras. Nos recuerda el devastador costo del orgullo y el peligro de apartarse del orden divino. Como advierte Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída.
¿Estamos también en riesgo de caer cuando olvidamos nuestro lugar ante Dios? Así que, mientras continuamos, pregúntate, ¿qué tipo de poder requeriría que estos 4 seres fueran encadenados bajo un río hasta un momento específico en el tiempo? ¿Qué viene que requerirá que estas fuerzas sean liberadas de nuevo? Adentrémonos más en esta historia prohibida. Lucifer, el solo nombre evoca tanto asombro como temor. De todos los ángeles caídos, él es el más infame, el más poderoso y el más trágico. Su nombre significaba en otro tiempo portador de luz, símbolo de brillantez y cercanía a lo divino. En el reino celestial, Lucifer estaba entre los más grandes de todos los seres celestiales. Muchos creen que no solo era el más radiante y hermoso de los ángeles, sino que también ocupaba uno de los puestos más honrados en el cielo. Según la antigua tradición cristiana, se le confió la música y la adoración del cielo, quizás liderando coros de ángeles en canciones de alabanza ante el trono de Dios. ¿Puedes imaginar la majestad de un ser encargado de un papel tan sagrado? Pero en algún lugar profundo de su corazón, se plantó una semilla peligrosa. En lugar de estar contento con su gloria, Lucifer comenzó a desear más. No más responsabilidad o cercanía a Dios, sino más poder, más dominio. No quería adorar en el trono. Quería sentarse en él. El profeta Isaías captura el orgullo que lo consumió, citando la ambición interior de Lucifer. Ascenderé al cielo, en lo alto, sobre las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre los montes del norte me sentaré, me haré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13-14. ¿Cómo cae alguien desde las alturas del cielo? Comienza con el orgullo. Y el orgullo convirtió la luz de Lucifer en oscuridad. La rebelión de Lucifer no pasó desapercibida. Persuadió a un grupo de ángeles a seguirlo en la desobediencia a Dios. Y lo que siguió fue una guerra sin igual, una batalla cósmica no de carne y sangre, sino de poder, lealtad y verdad. Apocalipsis 12, 7-9 describe esta guerra celestial en detalle impresionante. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, el portador de luz, cayó de los cielos y se convirtió en Satanás, el adversario. Una vez honrado en las cortes divinas, fue derribado con vergüenza, despojado de su antigua belleza y movido por un único propósito, oponerse a Dios corrompiendo su creación más amada, la humanidad. Desde ese momento, Satanás ha vagado por la tierra como un depredador en las sombras, buscando engañar, manipular y destruir. Jesús lo describió como mentiroso y padre de la mentira, Juan 8:44. Pablo lo llamó el Dios de este siglo que ciega la mente de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. Pedro advirtió que nuestro enemigo, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. La historia de la caída de Lucifer es más que un relato de advertencia sobre un ser poderoso. Es un espejo del alma humana. ¿Qué sucede cuando la ambición queda sin control? Cuando el deseo de ser adorado reemplaza el deseo de adorar. La historia de Lucifer nos enseña que ningún puesto es demasiado alto para caer y ninguna belleza es inmune a la corrupción cuando el orgullo echa raíces. Y podría ser que el mismo espíritu que causó la caída de Lucifer esté trabajando silenciosamente en nosotros hoy, en nuestras decisiones, nuestro anhelo de poder, nuestra resistencia a rendirnos. Lo que comienza como un susurro de orgullo puede convertirse en una tormenta de rebelión si no se desafía. Que siempre recordemos la lección del portador de luz que se convirtió en adversario, la humildad es el verdadero camino hacia la grandeza en el reino de Dios. Entre los 4 ángeles caídos más temidos, Seamisa destaca como aquel cuya historia revela no solo rebelión, sino seducción, conocimiento prohibido y devastación. Su nombre,
que significa el que ve a Dios, sugiere un ser de gran discernimiento espiritual y autoridad, alguien que una vez estuvo cerca del trono celestial. Según el antiguo libro de Enoc, un texto apócrifo reverenciado en algunas tradiciones judías y cristianas tempranas, Seamisa era el jefe de los vigilantes, un grupo específico de ángeles enviados a la tierra con la noble tarea de observar y guiar a la humanidad. Pero en lugar de preservar el orden divino, se convirtieron en agentes del caos. ¿No es impactante cómo aquellos destinados a proteger pueden convertirse en la misma fuente de destrucción? Al principio, Seamisa y sus compañeros vigilantes parecían cumplir su misión fielmente. Pero su prolongada estancia entre los humanos los expuso a una tentación que nunca debieron enfrentar, el atractivo de la belleza terrenal. A medida que la humanidad se multiplicaba, nacieron hijas cuya belleza hipnotizaba a estos seres celestiales. El libro de Enoc relata cómo Seamisa, viendo crecer el deseo en los corazones de sus compañeros, les advirtió: «Temo que ustedes no quieran llevar a cabo esta acción, y yo solo cargaré con un gran pecado». Sin embargo, en lugar de retroceder, los ángeles hicieron un pacto, atándose mediante un juramento y una maldición, prometiendo satisfacer su deseo prohibido. 200 de ellos descendieron al monte Hermón, un lugar eternamente maldito por su desobediencia. Seamisa y los vigilantes tomaron esposas, rompiendo la barrera entre el cielo y la tierra. Y con su caída, transmitieron secretos prohibidos a la humanidad: el arte de la guerra, las propiedades de las plantas, la ciencia de las estrellas e incluso la vanidad a través de la fabricación de joyas y maquillaje. Este conocimiento, en lugar de elevar a la humanidad, condujo a su colapso moral. ¿Qué ocurre cuando la sabiduría se corrompe por el deseo? El mundo comenzó a sumirse en el caos. La violencia se propagó como incendio. La belleza de la creación se contaminó con orgullo, codicia y destrucción. De estas uniones nacieron los Nepilim, gigantes descendientes cuya hambre y maldad no conocían límites. El libro de Enoc los describe de manera escalofriante, y los gigantes devoraban las obras de los hombres. Comenzaron a pecar contra aves y bestias, y devoraban la carne unos de otros y bebían la sangre. No eran solo seres monstruosos por su tamaño, sino en espíritu, agentes de devastación que esparcían terror por la tierra. ¿Puedes imaginar vivir en un mundo gobernado por gigantes que consumen todo a su paso? Dios, al ver la magnitud de la corrupción, lloró sobre su creación. Eligió enviar el gran diluvio para eliminar la maldad y purificar la tierra. Solo Noé y su familia fueron salvados, pues permanecieron justos ante los ojos del Señor. Pero Dios no olvidó a los vigilantes. Su castigo fue tan aterrador como su pecado. Se le ordenó al arcángel Rafael que atara a Seamisa y lo arrojara al abismo, un lugar de oscuridad y tormento. Como se describe en Enoc 10, arrojarlo al desierto de Dudael, cubrirlo con piedras ásperas y atarlo hasta el día del juicio. Seamisa y sus compañeros fueron enterrados bajo la tierra, condenados a permanecer encadenados durante 70 generaciones hasta su juicio final. Sus hijos, los Nepilim, fueron destruidos por el diluvio. Sin embargo, se dice que algunos restos de su espíritu, fuerzas oscuras y desencarnadas, todavía deambulan por la tierra, buscando anfitriones a los que poseer y manipular. ¿Podría ser que parte del mal y del caos que vemos en el mundo hoy sean ecos de esta antigua rebelión? La historia de Seamisa no es solo de ángeles y gigantes antiguos. Es una advertencia para hoy. Revela lo que ocurre cuando la sabiduría se separa de la obediencia y cuando los dones divinos se usan para beneficio propio. Seamisa representa la caída de quien una vez vio a Dios, pero permitió que su visión se nublara por la lujuria y la arrogancia. Así como Eva fue tentada en el jardín, también los vigilantes fueron seducidos por la belleza de la creación en lugar de permanecer fieles al Creador. Y nosotros, en un mundo lleno de conocimiento oculto, ofertas seductoras y compromisos espirituales? ¿Cómo nos mantenemos firmes? ¿Buscamos la sabiduría con humildad o perseguimos lo que nunca debimos conocer?
La historia de Semiasa nos insta a cuidar nuestra curiosidad, a respetar los límites que Dios ha establecido y a recordar que no todo conocimiento conduce a la vida, algunos solo llevan a la destrucción. Azazel, un nombre envuelto en misterio, miedo y juicio antiguo, es quizás uno de los ángeles caídos más perturbadores. Su nombre significa el que Dios fortalece, un título que una vez evocaba valentía, favor divino y poder. Según textos antiguos, especialmente el libro de Enoc, Azazel no fue simplemente uno de los vigilantes que descendieron a la tierra, fue uno de los más peligrosos. A diferencia de otros que se corrompieron con lujuria y curiosidad, Azazel corrompió la misma estructura de la civilización al convertir el conocimiento en armas. Introdujo violencia, vanidad e idolatría en la sociedad humana, transformando dones sagrados en instrumentos de destrucción. ¿Qué ocurre cuando la sabiduría se despoja de santidad? Mientras los vigilantes enseñaban astrología y hechicería, las transgresiones de Azazel fueron mucho más devastadoras. Enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, inaugurando la era de la guerra. Enseñó a las mujeres las artes seductoras de embellecimiento, revelando el uso de maquillaje, tintes y joyas ornamentales. El libro de Enoc relata: y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y el embellecimiento de los párpados, y hubo mucha maldad, y se desviaron, y todos sus caminos se corrompieron. Enoc 81, 3. ¿Puedes imaginar el momento en que la paz se rompió con el clangor de la primera arma? ¿O cuando la belleza se convirtió en herramienta de manipulación en lugar de reflejo de la creación divina? Este ángel caído, alguna vez honrado por su fuerza, se convirtió en la raíz misma de la perversión. Transformó los materiales de la creación en instrumentos de muerte y la belleza divina en vana superficialidad. La corrupción se propagó como incendio. Las costumbres se volvieron viles, los corazones humanos crecieron violentos y la tierra gimió bajo el peso del pecado. ¿Con qué frecuencia seguimos viendo su legado hoy en nuestra obsesión por el poder, las apariencias y la autoexaltación? Dios, al ver la destrucción que Azazel desató, lo declaró responsable de todo el mal que había invadido la tierra. La justicia divina fue rápida. El Señor ordenó al arcángel Rafael que atara a Azazel de pies y manos, y lo arrojara al desierto de Judeael, un lugar de desolación y tormento. Allí, piedras lo cubrirían, la oscuridad lo cegaría, y esperaría el juicio final. Como registra Enoc 10, 4-6, arrojarlo a las tinieblas, y en el gran día del juicio, será arrojado al fuego. Su castigo no fue solo prisión. Fue una declaración divina de que ninguna corrupción queda impune. A medida que la influencia de Azazel se extiende más allá de los textos apócrifos, en el libro de Levítico encontramos su nombre en un ritual solemne del Yom Kippur, el día de la expiación. El sumo sacerdote debía presentar 2 cabras ante el Señor, una sería sacrificada para limpiar los pecados del pueblo, la otra, llamada el chivo expiatorio, sería liberada al desierto hacia Azazel. El sacerdote imponía sus manos sobre la cabra, confesando sobre ella los pecados del pueblo, transfiriendo simbólicamente el peso de la iniquidad. Luego, la cabra era conducida al desierto, al lugar donde residía Azazel, Levítico 16, 7-10. ¿No es escalofriante pensar que incluso en los rituales más sagrados, el nombre de este ángel caído resuena como la encarnación de toda impureza? Algunos estudiosos sostienen que Azazel no se refiere a un ser, sino a un lugar abandonado en el desierto. Sin embargo, otros creen que sigue muy vivo en espíritu, un poder real y caído detrás del caos, la tentación y la rebelión que vemos en el mundo. Después de todo, su legado incluye guerra, vanidad e idolatría, 3 fuerzas que continúan dividiendo a la humanidad y alejándola de Dios. Azazel sirve como un recordatorio serio de que no todo conocimiento está destinado a ser abrazado y que no todo don proviene de la fuente correcta. Su historia nos invita a reflexionar: ¿estamos usando los dones de Dios para el bien o los estamos torciendo para beneficio propio?
¿Buscamos una belleza que honre a Dios o perseguimos ilusiones que nos alejan de Él? La lección de Asel es profunda: el poder sin sabiduría es destructivo, la belleza sin pureza se convierte en engaño, el conocimiento sin Dios se convierte en maldición. Y, al igual que el chivo expiatorio enviado al desierto, debemos desechar nuestros pecados, nuestra vanidad y nuestra violencia, no sea que también nos encontremos vagando lejos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué en tu vida debe ser enviado al desierto hoy? ¿Qué debes liberar para volver a lo sagrado, a lo santo, a la verdad? Sea Belzebub. Su nombre susurra a través de las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento como una de las figuras más temidas y elusivas de toda la Escritura. Conocido como el Señor de las Moscas, Belzebub es quizás el más misterioso de los ángeles caídos, envuelto en capas de superstición, ira y corrupción espiritual. A diferencia de Lucifer, cuya historia se relata con grandeza y rebelión cósmica, Oseamiasa y Asel, cuyas transgresiones son dramáticas y directas, la influencia de Belzebub es más insidiosa, actuando a través de enfermedades, infestaciones y miedo. La tradición judía sostiene que Belzebub fue alguna vez adorado por los filisteos en la ciudad de Ecrón, uno de los enemigos más feroces de Israel. Creían que tenía control sobre las plagas, tanto para causarlas como para curarlas, y lo consideraban un dios capaz de librarlos de la pestilencia o castigarlos con ella. No es sorprendente que un ser creado para servir a Dios pudiera convertirse en un símbolo de decadencia y muerte, reverenciado por naciones que se oponían al pueblo de Dios. La Biblia nos da un vistazo escalofriante de esta conexión en 1 Samuel capítulos 5 y 6. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, la morada sagrada de Dios en la tierra, la colocaron en el templo de su dios Dagón. Lo que siguió fue un ataque divino. El ídolo Dagón cayó, roto ante el arca, y tumores y plagas mortales se propagaron por las ciudades filisteas de Asdod, Gat y Ecrón. El pueblo clamaba con miedo: enviad el arca del Dios de Israel, porque hubo una devastación mortal en toda la ciudad, y el clamor de la ciudad subió al cielo. 1 Samuel 5, 10-12. Se dieron cuenta de que sus dioses, incluido Belzebub, eran impotentes ante el Dios de Israel. Desesperados, los filisteos buscaron consejo de sus sacerdotes y adivinos: ¿qué ofrenda debemos enviar con el arca? La respuesta: réplicas de oro de los tumores y ratones que habían invadido su tierra, símbolos de la plaga que creían que Belzebub controlaba. Su esperanza era apaciguar tanto al Dios de Israel como a su propio oscuro deidad. Pero Dios no podía ser sobornado con ídolos. Su juicio fue justo y su sufrimiento sirvió como advertencia. ¿No vemos en esta historia un mensaje espiritual más profundo? Incluso cuando la gente reconoce su culpa, a menudo intenta expiarla mediante medios arraigados en la idolatría en lugar de la entrega. Belzebub también se menciona en el Nuevo Testamento, donde ya no se le ve simplemente como un dios extranjero, sino como el príncipe de los demonios. En Mateo 12, cuando Jesús expulsó un demonio de un hombre ciego y mudo, la multitud asombrada preguntó: ¿puede ser este el hijo de David? Pero los fariseos, cegados por la envidia y el miedo, acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belzebub. Jesús respondió con claridad penetrante: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Y si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Mateo 12, 25-26. Reveló lo absurdo de su afirmación y declaró que su poder provenía del Espíritu de Dios, no del príncipe de las tinieblas. En ese momento, Belzebub se convirtió en la encarnación del propio Satanás, un hombre ya no ligado solo a ídolos o dioses locales, sino al adversario supremo del reino de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de Belzebub? No es solo un mito o un vestigio de la adoración pagana. Representa la enfermedad que se extiende a través del alma, la impureza que contamina la verdad y la idolatría que reemplaza al Creador por lo corrupto. Es el Señor de las moscas, criaturas atraídas por la decadencia y la suciedad, simbolizando la putrefacción espiritual que prospera en la rebelión contra Dios.
¿hemos permitido que tal corrupción se infiltre en nuestras vidas sin ser notados? Sin embargo, la historia de Belzebub ofrece una poderosa lección: los falsos dioses no pueden resistir la presencia de lo santo. No importa cuán fuerte parezca el dominio de la oscuridad, ya sea a través de superstición, miedo o guerra espiritual, el poder de Dios expone, juzga y finalmente vence. El retorno del arca a Israel simboliza la vuelta de la verdad, la restauración del orden divino y la derrota de los bastiones demoníacos. Reflexiona por un momento: ¿hay áreas en tu vida donde has intentado apaciguar la culpa espiritual con ofrendas en lugar de rendición? ¿Has dejado que las moscas de la duda, el miedo o la impureza aniden donde antes estaba la fe? Belzebub puede ser una figura aterradora en los anales de los ángeles caídos, pero su derrota ya está escrita. Cada acto de sanación que Jesús realizó, cada demonio que expulsó y cada verdad que proclamó nos recuerda que el Espíritu de Dios ya ha reclamado la victoria final. El desafío ahora es nuestro: ¿continuaremos tolerando la corrupción espiritual o expulsaremos toda presencia falsa y devolveremos el arca a su lugar legítimo en nuestros corazones? Estos son los 4 ángeles caídos cuyas historias se extienden desde las alturas del cielo hasta las profundidades del abismo: Lucifer, Seamisa, Azazel y Belzebub. Cada uno una vez estuvo en la luz de la gloria de Dios. Creados para servir, proteger y glorificar al Altísimo, pero cada uno a su manera eligió la rebelión sobre la obediencia, el orgullo sobre la humildad y la oscuridad sobre la luz. Lucifer, una vez el radiante portador de luz, buscó el trono de Dios mismo. En su orgullo, se convirtió en Satanás, el adversario del cielo y el tentador de la humanidad. Seamisa, aquel que ve a Dios, cayó no solo por orgullo, sino por deseo impuro y sabiduría corrompida. Como líder de los vigilantes, profanó la frontera entre el cielo y la tierra. De él surgieron los Nepilim, gigantes que casi llevaron a la creación a la ruina. Azazel, una vez fortalecido por Dios, usó sus dones divinos para forjar herramientas de guerra y enseñar vanidad y seducción. La belleza y el conocimiento que poseía se volvieron retorcidos, y condujo a la humanidad hacia la violencia y la idolatría. Belzebub, alguna vez un ser celestial, descendió al papel de señor de las moscas. Temido como un dios entre los filisteos, llegó a simbolizar impureza, plagas y control demoníaco. Para la época de Cristo, ya era conocido como el príncipe de los demonios, el espíritu mismo detrás de las más oscuras decepciones espirituales. Juntos, estos 4 caídos representan diferentes facetas de la rebelión: el orgullo, la lujuria, la corrupción y la idolatría. Y aunque han causado una destrucción inconmensurable y continúan vagando por la tierra en espíritu, su tiempo es limitado. No son la autoridad final. El mal puede persistir por un tiempo, pero Dios ya ha escrito su fin. La Biblia revela su destino en el libro de Apocalipsis. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 2. Este momento divino marcará el comienzo del fin para todo principado oscuro que se haya levantado contra Dios. No solo Satanás y sus huestes caídas serán arrojados al abismo, sino que los fieles, aquellos que mantuvieron su testimonio por Jesús, los que rechazaron la marca de la bestia y soportaron la tribulación con valor, reinarán con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Esto no es solo una profecía. Es una promesa. No importa cuán grande sea la oscuridad, no puede vencer la luz de Dios. No importa cuán fuertes sean las mentiras, no pueden silenciar la verdad. Y no importa cuánto tiempo reine el mal, su tiempo se está acabando. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy?
Significa que incluso cuando el mundo parece lleno de corrupción y caos, incluso cuando poderes antiguos aún susurran a través de la tentación y el sufrimiento, tú no eres impotente. Formas parte de la historia mayor, aquella en la que la justicia prevalece y la verdad no se demora. Tu fe, tus decisiones, tu obediencia, todo importa. Porque al final, aquellos que permanecen con Cristo se levantarán con Él en victoria. ¿Estarás entre los que permanecen en la luz? ¿O serás influenciado por las voces de quienes cayeron de ella? Que las historias de estos 4 ángeles caídos sirvan no solo como advertencias, sino como llamados a la valentía, la pureza y la fe inquebrantable en aquel que nunca cae. Y así, la historia alcanza su capítulo final y más solemne, la última sublevación, el engaño final y el juicio supremo. Después de los 1000 años de paz y reino divino, Satanás será liberado una vez más. No porque Dios sea incierto, sino para revelar los corazones de los hombres y completar la gran contabilidad espiritual. La Biblia nos dice que Satanás saldrá de nuevo, no humillado, no reformado, sino decidido a engañar a las naciones por última vez. Provocará a Gog y Magog, símbolo de las masas rebeldes en los 4 rincones de la tierra, reuniéndolos como granos de arena, innumerables y feroces, para una guerra que no podrán ganar. Esta concentración de oscuridad marchará por la tierra con audacia aterradora, rodeando el campamento de los escogidos de Dios y la amada ciudad de Jerusalén. Pero así como rápidamente se levanta el mal, caerá. Y vino fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Dios no permitirá que la batalla final se prolongue. La rebelión será aplastada en un instante, no por ejércitos humanos, sino por fuego divino. Y luego viene el juicio final e irreversible. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esto no es solo el fin de Satanás. Es el fin de toda mentira, toda tentación y todo poder caído que se ha opuesto al reino de Dios. Lucifer, Seamisa, Azel, Belzebub, todos los que se rebelaron y llevaron a otros a la ruina compartirán el mismo destino. No habrá más susurros de maldad en las sombras, no habrá más tronos falsos, no habrá más miedo. Este es el destino de los ángeles caídos y el triunfo del Altísimo. Pero incluso ahora, antes de que llegue ese día final, cada uno de nosotros se encuentra en una encrucijada. ¿Seguiremos el camino de la rebelión y el engaño? ¿O permaneceremos fieles y nos mantendremos entre los santos que heredan el reino? Esto no es solo profecía. Es un llamado a prepararse, a perseverar y a alinearse con la victoria eterna que pertenece a Dios y a su pueblo. El fin de los ángeles caídos es seguro, pero tu historia aún se está escribiendo. ¿Qué lado de la eternidad escogerás cuando descienda el fuego y se revele la verdad? Profundicemos ahora, porque el fin de los ángeles caídos no es solo un relato de juicio y ira divina. También es un espejo que nos muestra a la humanidad, revelando las decisiones, batallas y realidades espirituales que a menudo pasamos por alto. Aunque su destino final está sellado, la influencia de estos seres rebeldes continúa resonando en el mundo hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la tentación aún golpea en tus momentos más débiles? ¿O por qué el engaño se presenta tan a menudo como verdad? Los mismos espíritus que una vez desafiaron a Dios en el cielo ahora buscan atraernos a una rebelión sutil aquí en la tierra. El orgullo de Lucifer todavía susurra a través de la cultura de la autoexaltación. La lujuria de Seamisa por el conocimiento prohibido persiste en la búsqueda desenfrenada de poder y sabiduría oculta. La corrupción de Azel de los dones divinos prospera en un mundo obsesionado con la vanidad, la guerra y la dominación. Y el hedor de Belzebub todavía permanece donde quiera que la impureza, la falsa adoración y la opresión demoníaca arraigan. Estos no son mitos lejanos. Son fuerzas presentes que buscan corazones para invadir, mentes para oscurecer y almas para atrapar. Sin embargo, aquí está la verdad inquebrantable,
no eres impotente. No estás solo. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta guerra espiritual no se gana con fuerza física, sino con la armadura espiritual, verdad, justicia, fe, la palabra de Dios y oración constante. ¿Por qué escribiría Pablo esto si el peligro no fuera real? Y si eres seguidor de Cristo, debes saber esto, ya estás enlistado en esta batalla. La pregunta es, ¿estás luchando o estás dormido? A medida que se acerca el juicio final, ahora es el momento para que los escogidos de Dios se levanten, no con miedo, sino con audacia. Apocalipsis no termina en desesperación. Termina en victoria, con la nueva Jerusalén descendiendo y Dios mismo habitando con su pueblo para siempre. El mismo fuego que consume las fuerzas de la oscuridad purifica a los fieles y prepara la tierra para la gloria eterna. Entonces, ¿qué debes expulsar de tu vida para estar verdaderamente listo para ese día? ¿Hay ídolos a los que aún te aferras? ¿Mentiras que has aceptado como verdad? ¿Heridas que se han convertido en puertas abiertas a la influencia del enemigo? Que la caída de estos 4 ángeles sirva tanto como advertencia como llamado de atención. Sus historias fueron escritas para que puedas discernir las tácticas del enemigo, resistir sus planes y caminar en la luz de aquel que los conquistó a todos. Jesucristo no vino solo para salvarte del pecado. Vino a darte autoridad sobre la oscuridad. Como dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. No fuiste creado para ser atormentado, manipulado o esclavizado por los espíritus que cayeron. Fuiste creado para gobernar y reinar con Cristo. Las cadenas que atan a Satanás no tocarán a los que están cubiertos con la sangre del Cordero. Así que prepárate. Examina tu corazón. Observa las señales. Vive como quien ya conoce el desenlace. Porque el fin de los ángeles caídos es solo el comienzo de un reino eterno, un reino donde tú, elegido por Dios, eres llamado no a caer sino a levantarte. Y ahora, mientras se despliegan las últimas páginas de este drama cósmico, debes entender que esta batalla ya no es solo sobre ángeles y rebelión antigua. Es sobre ti. Vives en medio de la historia, entre la caída y el juicio final. La guerra espiritual que comenzó en el cielo ha descendido a la tierra. Y, lo quieras o no, estás de pie en el campo de batalla. Las fuerzas que engañaron a 1/3 del ejército celestial aún intentan engañar los corazones de la humanidad. Quieren distraer tu mente, fatigar tu alma, hacer que olvides tu propósito. Quieren que creas que el pecado no importa, que la pureza está desactualizada y que las promesas de Dios están demasiado lejanas para aferrarse a ellas. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. No fuiste elegido para ser devorado. Fuiste elegido para ser victorioso. Los ángeles caídos, Lucifer, Seamiasa, Azazel y Belzebub, representan todo lo que Dios odia, rebelión, corrupción, perversión y destrucción. Pero tú representas todo lo que el reino de los cielos sostiene, obediencia, verdad, santidad y vida eterna. Su futuro es fuego. El tuyo es gloria si permaneces fiel. Por eso el llamado a la santidad importa ahora más que nunca. No una santidad fría y legalista, sino una caminata apasionada, llena de espíritu y sin miedo con Dios. Una vida que resiste el compromiso. Un alma que no retrocede ante la oscuridad. Sé sobrio y vigilante. Tu adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Pero los leones no rugen a los ya capturados, rugen para intimidar a los libres. Tú aún eres libre. Así que toma este momento en serio. Tómalo como tu recordatorio divino.
Limpia tu hogar. Protege tu mente. Habla vida sobre tu propósito. Cubre a tu familia en oración. Elige la fe incluso cuando el mundo exija miedo. Porque cuando suene la trompeta final, se abran los libros y caiga fuego del cielo para consumir todo lo que es impío, solo aquellos sellados en Cristo permanecerán. El destino de los ángeles caídos está sellado. Su fin es seguro. Pero tu destino aún se está escribiendo con la tinta de tus decisiones, tu fe y tu obediencia a Dios. Así que levántate ahora. Ponte la armadura. Camina en la autoridad que Dios te ha dado. Vive como quien ya sabe cómo termina esta historia, porque tú sí lo sabes. Al llegar al final de este profundo y escalofriante viaje hacia la historia prohibida de los 4 ángeles caídos encadenados bajo el río Eufrates, recordamos cuánto permanece oculto bajo la superficie de las Escrituras, esperando ser descubierto por quienes buscan con discernimiento y reverencia. Estos 4 seres, una vez gloriosas creaciones del cielo, eligieron la rebelión y fueron arrojados a cadenas bajo uno de los ríos más antiguos del mundo. Y, sin embargo, su historia no trata solo de juicio. Es una advertencia, un espejo y un llamado a la vigilancia espiritual. ¿Qué lecciones podemos extraer de su caída? Que el orgullo precede a la destrucción. Que el poder sin obediencia se convierte en un arma de caos. Y, lo más importante, que incluso los ángeles más poderosos están sujetos a la voluntad y justicia de Dios. Un día, según la profecía, serán liberados, pero solo por un momento breve y aterrador antes de la victoria final de Cristo. Gracias por ver este video. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo preguntas o te dio claridad, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte para más misterios bíblicos e intuición espiritual, y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees sobre estos ángeles encadenados? Siéntete libre de compartir esto con alguien que ama profundizar en las verdades ocultas de la Biblia. Y si sientes el deseo de apoyar esta misión, puedes hacerlo mediante Super Thanks. Tanto si das como si no, te agradezco sinceramente solo por estar aquí. Que Dios te bendiga con sabiduría, discernimiento y fe inquebrantable mientras continúas tu camino. Hasta la próxima, mantente vigilante y bendecido.